Temprano de 1943, las fuerzas estadounidenses y de la Commonwealth comenzaron el avance de la bota de Italia. El Quinto Ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del teniente general Mark Clark, avanzó a través de la parte occidental de Italia, mientras que el Octavo Ejército británico, bajo el general Bernard Montgomery, avanzaba en el lado oriental. Para diciembre, estaban en camino hacia el objetivo principal de la campaña, Roma. La península en dos partes. Esta era el terreno ideal para la defensa. El ejército alemán, bajo el mando del mariscal de campo Albert Kesselring, adoptó la estrategia de una retirada lenta y cuidadosamente controlada a lo largo de la bota de Italia, aprovechando las características defensivas del terreno accidentado al máximo para romper cualquier línea que enfrentaran. Los aliados tuvieron que dedicar tiempo a preparar el ataque. Cuando se lanzaba el asalto, los alemanes solían mantener sus posiciones solo por un breve tiempo antes de retirarse ordenadamente a una nueva línea defensiva bien preparada. Esta estrategia ralentizó el avance de los aliados a paso de tortuga y aseguró que las bajas alemanas y la pérdida de material bélico permanecieran tolerablemente bajas, mientras que las pérdidas de las fuerzas atacantes eran siempre mucho mayores que las infligidas al defensor. El progreso de los aliados en Italia fue dolorosamente lento. Gradualmente se vieron envueltos en la costosa guerra de desgaste con un enemigo decidido y hábil. Lo que se suponía que sería un rápido avance en lo que Winston Churchill llamó el vientre blando de Europa, resultó ser una de las campañas más difíciles de la Segunda Guerra Mundial. El comandante de las tropas aliadas en Italia, el general Harold Alexander, planeó que el octavo ejército avanzara hacia Pescara y luego se desviara hacia el oeste para abrirse paso hacia el amplio valle que se extiende tierra adentro desde Pescara hasta Ortouna, a 80 kilómetros al este de Roma. Si el plan tenía éxito, las divisiones alemanas serían superadas y se verían obligadas a retirarse, dejando la ruta abierta para el quinto ejército hacia Roma. La ejecución de este plan comenzó el 20 de noviembre cuando la punta de lanza del octavo ejército británico, el quinto cuerpo, atacó la línea alemana en el río Sangro. Sin embargo, esta vez la defensa fue diferente. En lugar de retirarse rápidamente como lo habían hecho en meses anteriores, las tropas alemanas ofrecieron una feroz resistencia. El octavo ejército había alcanzado la línea de invierno, que Kesselring pretendía que detuviera el avance aliado hacia Roma. Al ver que las fuerzas de ataque se acumulaban, el general Joachim Lemelsen, comandante del 10º ejército, envió 3 divisiones adicionales para reforzar la única ruta posible del avance británico, justo en la costa adriática. Una defensa decidida, combinada con fuertes lluvias en noviembre, retrasó aún más el avance británico. Mientras tanto, Montgomery, al darse cuenta de que Roma no sería tomada pronto, se enfocó en capturar Pescara, un objetivo más cercano y aún de gran importancia estratégica. También dirigió su atención hacia Ortouna, un pequeño pueblo costero en la ruta hacia Pescara. El avance del octavo ejército, junto con las lluvias intensas y un mar de lodo, también ralentizó el transporte de suministros. El valioso material bélico tenía que ser transportado al frente a través de una red de carreteras pobre y dañada desde los puertos del sur de Italia. Las fotos de reconocimiento aéreo mostraron que Ortouna tenía un puerto de aguas profundas respaldado por un patio ferroviario, una combinación tentadora para Montgomery. Aunque los alemanes destruyeron gran parte del puerto, Montgomery creía que sus ingenieros podrían ponerlo en funcionamiento poco después de ocupar la ciudad. Después de fallar en detener el avance británico en el río Sangro, los alemanes se retiraron a una nueva línea defensiva justo unos pocos kilómetros al norte, en terreno más elevado sobre el valle del río Moro. El 6 de diciembre, la primera división de infantería canadiense, bajo el mando del recién nombrado general Christopher Best, reemplazó a la 78ª División, que sufrió fuertes pérdidas durante la ofensiva del río Sangro.
Los canadienses ocuparon posiciones en el lado este del quinto cuerpo, a lo largo de la costa adriática. Pronto, la división se vio envuelta en feroces combates contra tropas de la 90ª División Panzergrenadier para establecer un puente en la orilla norte del río Moro, sufriendo graves pérdidas, especialmente entre los oficiales menos experimentados. Tras cruzar con éxito el río Moro, Bes esperaba que los alemanes se retiraran a una nueva línea formada en el río, como lo habían hecho en meses anteriores. Sin embargo, no sabía que los alemanes habían cambiado de táctica el 10 de diciembre, anticipando un camino despejado hacia adelante. Sin esperar el éxito del movimiento, Bes envió a sus tropas directamente hacia una emboscada, a menos de 2 kilómetros al norte del río Moro. Los canadienses se encontraron con una nueva línea alemana formada en la profunda y estrecha zanja al sur de la carretera Ortona-San Vito. Los alemanes consideraban la línea de invierno como el punto final para detener el avance británico. Cuando los británicos llegaron a la línea de invierno, Kesselring ordenó a sus tropas crear un sistema impenetrable de posiciones en profundidad. Durante los siguientes 9 días, Bes ordenó constantemente ataques frontales en la zanja. Comprometió todas sus unidades en ataques frontales, incluyendo los batallones de reserva de la Tercera Brigada de Infantería. Cada ataque fracasó miserablemente y las bajas aumentaron durante la lucha por la zanja. Los canadienses hicieron todo lo que los alemanes esperaban, convirtiéndose en blanco fácil para el mortero y el fuego de ametralladora mortal. La batalla en la zanja fue extremadamente feroz, el clima adverso y el terreno embarrado los llevaron al cansancio y a grandes pérdidas. El 19 de diciembre, después de días de ataques constantes y contraataques, los canadienses rompieron la línea y las tropas alemanas se retiraron. Para ese entonces, los hombres de la primera división canadiense habían estado en combate sin descanso continuo durante 15 días. Todos los batallones de la división participaron en la batalla y sufrieron graves pérdidas. La división perdió significativamente su fuerza, combinada con las pérdidas debido a enfermedades y agotamiento en batalla. Algunas compañías se redujeron al tamaño de pelotón y muchas unidades se fusionaron para tener al menos algunas capacidades de combate. Para compensar las bajas de las tropas de combate, los comandantes de brigada organizaron compañías de unidades de apoyo en la línea del frente, incluyendo personal administrativo, cocineros, mecánicos y otro personal de retaguardia. Al no tener una reserva adecuada, Bes retiró la segunda brigada de la línea del frente para descansar, mientras la batalla en la zanja aún continuaba. El 20 de diciembre, para aprovechar el avance de la línea alemana, Bokes envió 2 batallones de la segunda brigada, el regimiento Loyal Edmonton y los Highlanders de Canadá, a Ortouna. El regimiento Loyal Edmonton avanzó por la carretera Ortona-San Vito y los Highlanders de Canadá se movieron a lo largo de la carretera costera durante la noche. Ambos batallones alcanzaron las afueras de Ortouna. Ni Bes ni el personal de la sede del octavo ejército estaban convencidos de que los alemanes harían una seria resistencia en Ortouna. La estrategia de los aliados y del eje no apoyaba la lucha en áreas urbanas, ya que las tropas en áreas urbanas a menudo estaban en riesgo de ser cercadas y atrapadas allí. Dado que nadie esperaba una lucha por la ciudad, los planes ya estaban desarrollados para las reparaciones del puerto y para convertir Ortouna en un área de mantenimiento y descanso. Por esa razón, Ortouna había sido liberada de un bombardeo aéreo o de artillería significativo. Temiendo que la ya debilitada 90ª División Panzergrenadier se quebrara bajo presión y que el frente en la costa adriática colapsara, el mariscal de campo Kesselring y el general Lemelsen decidieron reforzar la línea del frente con elementos de la primera división paracaidista. Los paracaidistas de la primera división eran una unidad de élite del 10º ejército. Los veteranos curtidos con experiencia de lucha en los Países Bajos, Creta y la Unión Soviética formaban el núcleo de la división. El resto de los hombres eran voluntarios bien entrenados que aceptaban los valores,
el fanatismo y el espíritu de lucha de los paracaidistas. La división era de hecho una unidad de élite, por lo tanto, los paracaidistas a menudo eran enviados a reforzar los sectores más vulnerables del frente. Los hombres del segundo batallón del tercer regimiento de paracaidistas llegaron a Urtouna el 13 de diciembre. Inmediatamente comenzaron a preparar la ciudad para una posición defensiva. Derrumbaron edificios que les ofrecían innumerables posiciones de fuego bien ocultas. Las calles estrechas fueron bloqueadas con escombros y barricadas para canalizar a sus oponentes en zonas de muerte predefinidas. Los alemanes tampoco estaban seguros de que Urtouna se convertiría en un campo de batalla. Esperaban que los canadienses hicieran el esfuerzo principal en el flanco derecho del frente para cercar la ciudad. En ese caso, los defensores tendrían que retirarse. Sin embargo, Bes no tenía tiempo para esperar el éxito del movimiento. La presión de sus superiores para capturar Urtouna aumentaba con cada día que pasaba. Esperaba que incluso si la ciudad estaba defendida, una acción rápida y decisiva expulsaría a los defensores rápidamente. Esta vez, los canadienses fueron mucho más cuidadosos que antes. Durante la noche del 20 de diciembre, el mayor James Stone, comandante de la compañía D del regimiento Loyal Edmonton, y Peter Carr Harris, un oficial de los ingenieros reales canadienses, realizaron un reconocimiento hasta el Corso Vittorio en Mano, la calle principal de la ciudad, para determinar si la carretera estaba minada. Avanzando con precaución durante la noche, no encontraron presencia enemiga. Parecía que la ciudad estaba desierta. Desde su reconocimiento, parecía que los alemanes no estaban en Urtouna en absoluto. El 21 de diciembre de 1943, los dos primeros batallones de la segunda brigada de la División de Infantería Canadiense, el regimiento Loyal Edmonton y los Seaforth Highlanders de Canadá, comenzaron el avance hacia Urtouna. Esperando encontrar solo una resistencia ligera, esperaban que para la noche la ciudad estuviera en sus manos. Los Loyal Edmontons avanzaron en un frente de dos compañías, con la compañía D en el lado izquierdo y la compañía B en el derecho. Su misión era asegurar ambos lados del Corso Vittorio e Emanuelei, la calle principal de la ciudad, para cubrir a los tanques del regimiento Three Rivers. La compañía B avanzó sin problemas y sin oposición, llegando a los edificios en el lado derecho de la calle, en el borde de la ciudad. Sin embargo, la compañía D, bajo el mando del mayor James Stone, no tuvo tanta suerte. Después de un reconocimiento la noche anterior, Stone esperaba encontrar una ciudad vacía. Sin embargo, tan pronto como la compañía se acercó a las primeras casas, fueron recibidos con un intenso fuego de ametralladoras y francotiradores. Sufriendo fuertes bajas y siendo incapaces de avanzar, Stone decidió enviar a un pequeño grupo de sus hombres, bajo el mando del único oficial restante en la compañía, el teniente John Dagan, para ver si había una forma de evitar a los paracaidistas alemanes escondidos en trincheras frente a la ciudad. Dagan decidió llevar a su grupo en formación de una sola línea a través de una pequeña zanja que terminaba en la casa más cercana. Sorprendentemente, la zanja no estaba vigilada, y el pequeño grupo logró ocupar el edificio más cercano, matando a todos los paracaidistas ocultos frente a él a corta distancia. Fue un oscuro preludio a la lucha cuerpo a cuerpo en las calles. Pronto, el resto de la compañía D se les unió. Los tanques del Three Rivers también se unieron a la batalla, pero tuvieron que detener su avance hasta el Corso Vittorio e Emanuelei muy pronto, debido a la falta de recuperación infantil. Otros tanques que avanzaban por calles paralelas se encontraron con grandes pilas de escombros infranqueables que los alemanes habían creado al volar sistemáticamente los edificios. En un pequeño pueblo con alrededor de 10.000 habitantes, casi todas las calles eran estrechas, y los edificios en cada lado, en su mayoría construidos de piedra, tenían 2 o 3 pisos de altura, generalmente conectados o construidos muy cerca uno del otro.
Algunos tenían al menos 500 años de antigüedad. Los alemanes comenzaron los preparativos defensivos desde el 13 de diciembre, convirtiendo Ortouna en parte de la nueva línea defensiva. Los hombres de la primera división de paracaidistas demolieron los edificios en las estrechas calles laterales para crear grandes pilas de escombros que impedían cualquier movimiento. Algunas de las pilas de escombros tenían 4 metros de altura, imposibles de escalar sin estar completamente expuestos al fuego de francotiradores. La intención era canalizar a los atacantes hacia zonas de matanza predefinidas. El plan alemán se hizo evidente cuando los Seaforth Highlanders llegaron a la ciudad. Los Seaforth Highlanders partieron al amanecer hacia Santa María de Constantinopoli, la iglesia justo fuera de Ortouna, siguiendo la vía Constantinopoli, la calle oscura desde la parte oriental de Ortouna, enfrentando poca resistencia en el camino. A medida que la carretera avanzaba más profundamente en la ciudad, la resistencia alemana se volvía más fuerte y más fuerte. Cuando alcanzaron el área más densamente construida, su progreso se detuvo por completo. Al ver lo que estaba sucediendo, el comandante de la segunda brigada, el brigadier Bert Hofmeister, se dio cuenta de que tomar Ortouna no sería tan fácil como esperaba. Decidió comprometer todas las compañías de los Seaforth Highlanders en la batalla. Los Seaforth recibieron la orden de proteger el flanco izquierdo de los Loyal Edmonton, quienes continuarían avanzando por el Corso Vittorio e Emanuele y con sus dos compañías. Su tercer batallón, la infantería ligera canadiense de la Princesa Patricia, permanecería en reserva cercana. Protegidos por el flanco, los Edmonton continuaron el avance con una compañía en cada lado de la calle principal, llegando a la primera plaza, la Piazza Vittoria, para la noche. Al final del primer día, la batalla se convirtió en un caos descontrolado, con las líneas entre amigo y enemigo borrosas. Los canadienses tuvieron que luchar por cada edificio, y las granadas de mano se convirtieron en el arma más utilizada. Con la llegada de la noche, las tropas de ambos lados detuvieron la lucha y permanecieron donde estaban, a veces compartiendo la misma casa dividida por una delgada pared. Cualquier movimiento en la oscuridad era peligroso, ya que los guardias de ambos lados disparaban a todo lo que se movía. Los alemanes podían estar satisfechos con los éxitos del primer día. Los hombres del segundo batallón, el tercer regimiento de paracaidistas y los elementos del batallón de ingenieros paracaidistas sufrieron relativamente pocas bajas. Las tácticas de canalización resultaron efectivas, ya que los canadienses se movían de una zona de matanza a otra. Por otro lado, el regimiento Loyal Edmonton sufrió fuertes pérdidas durante la lucha en las calles. Para el próximo día, idearon un nuevo enfoque. En la mañana del 22 de diciembre, se puso en marcha un nuevo plan. Según el plan, los tanques avanzarían en formación de una sola fila a lo largo de la calle principal disparando en todas direcciones, con la infantería junto a los tanques. El objetivo era cruzar 300 metros desde la Piazza Vittoria hasta la Piazza Municipali, evitando el combate casa por casa en el proceso. El ataque avanzó según lo planeado. Los confundidos alemanes ofrecieron poca resistencia. Todo iba bien hasta que los canadienses llegaron a un montón de escombros de más de 7 metros de altura. Tan pronto como los tanques se detuvieron, la resistencia alemana se volvió más firme. La infantería buscó refugio en los edificios cercanos y la batalla rápidamente se deslizó hacia el caos del combate casa por casa, donde cada hombre luchaba por sí mismo. Mientras los Edmonton quedaban atrapados en el Corso Vittorio e Emanuele y frente al gigantesco montón de escombros, el 23 de diciembre, el brigadier Hofmeister ordenó a los Seaforth Highlanders que cruzaran detrás de los Edmonton y avanzaran hacia su flanco izquierdo. La misión de los Seaforth Highlanders era avanzar por la vía Cavour y desbordar la defensa alemana en la Piazza Municipali. Mientras tanto, el comandante de la primera división de infantería canadiense, el general Christopher Bowles,
apodado el Carnicero por sus tropas, ideó un nuevo plan. Con las otras dos brigadas, tenía la intención de lanzar el ataque al oeste de Urtouna para cortar las carreteras que llevaban a la ciudad y rodear a los defensores, convirtiendo a Urtouna en una mini Stalingrado. Nuevamente, tenía la intención de enviar a sus tropas en un ataque frontal, apoyado por los tanques restantes de la primera brigada blindada canadiense. Sin embargo, parecía que Boulks también había aprendido su lección. En lugar de alinear a sus tropas para un amplio asalto frontal, esta vez implementó tácticas donde el ataque avanzaría en etapas, y cada batallón explotaría el éxito del anterior. Aunque el reconocimiento mostraba que el terreno estaba blando y embarrado para los tanques, insistió en proceder con la ofensiva. Si su plan tenía éxito, los paracaidistas alemanes no tendrían otra opción que retirarse o enfrentar la destrucción. El 23 de diciembre, hombres de la primera brigada de infantería canadiense comenzaron el asalto para despejar el camino al oeste de Urtouna. Al mismo tiempo, los Seaforth Highlanders comenzaron un lento avance por las estrechas calles de la parte occidental de Urtouna. Lo que Boulks no sabía era que en la noche del 22 de diciembre, la 90ª División Panzer Granadero había sido retirada del área de Urtouna. Ahora los canadienses se enfrentaban a los batallones frescos de la primera división de paracaidistas alemanes. Sobre el papel, las fuerzas canadienses parecían más fuertes o, al menos, iguales que las alemanas. Sin embargo, los batallones canadienses que participaban en la lucha ya estaban fatigados y debilitados por las bajas sufridas en más de 2 semanas de batalla continua. Incluso en las calles de Urtouna, donde los dos batallones canadienses se enfrentaban solo a un batallón alemán, las dos fuerzas estaban realmente igualadas. Además, la primera división de paracaidistas tenía un enfoque completamente diferente a la defensa que la 90ª División Panzer Grenadier. Los granaderos Panzer conducían una serie de contraataques casi suicidas cada vez que perdían una parte de la línea defensiva, mientras que el enfoque de los paracaidistas era exactamente el opuesto, ya que se mostraban reacios a contraataques costosos. En lugar de eso, los paracaidistas establecerían posiciones defensivas formidables en profundidad y las mantendrían tanto como fuera posible. Los paracaidistas, especialmente los veteranos que habían servido en el frente ruso, Creta o Sicilia, y los reclutas frescos, estaban entrenados para actuar de forma independiente y enfrentarse a unidades enemigas en pequeños grupos detrás de las líneas. Estos grupos podrían causar estragos entre el enemigo con incursiones rápidas y ataques relámpago desde la retaguardia. Esta capacidad fue muy exitosa en el entorno de combate urbano donde la línea del frente no estaba clara. Cuando los Seaforth Highlanders llegaron a las estrechas calles de la parte occidental de la ciudad, fueron atacados por pequeños grupos de paracaidistas desde todas las direcciones. Los francotiradores y ametralladoras bien ocultas casi impedían cualquier movimiento en las calles. Los montones de escombros y minas detenían el avance de los tanques. Las trampas estaban por todas partes. Mientras los Seaforths avanzaban por el flanco izquierdo, los Edmontons avanzaban a través de la Piazza Municipali y comenzaron un lento avance hasta la primera calle de Corso Umberto. Durante la noche, trajeron algunas armas antitanque de 6 libras a la ciudad. Los artilleros pronto descubrieron que los proyectiles perforadores de blindaje de las armas de 6 libras podían penetrar fácilmente las paredes de los viejos edificios de piedra. Después de unos pocos proyectiles perforadores, cambiarían a proyectiles explosivos de alto poder, destruyendo pisos enteros, paredes exteriores o estructuras completas. Pronto comenzaron a destruir sistemáticamente los edificios, dejando a los alemanes sin cobertura preciosa. Pero eso no fue lo único inventado ese día. Después de 2 días de combate urbano, los canadienses comenzaron a aprender rápidamente. Viendo lo peligroso que era estar afuera, el capitán Bill Longhurst, oficial del batallón Loyal Edmonton,
pidió a los ingenieros que demolieran una pared entre dos edificios conectados. Después de la detonación, sus hombres se apresuraron al edificio vecino, sorprendiendo por completo a los alemanes dentro. La palabra sobre la efectividad del nuevo método se extendió rápidamente entre los dos batallones canadienses. Aunque los canadienses quizás no fueron los primeros en inventar este método, fueron quienes le dieron el nombre de mouse howling. Penetrando pared tras pared, los hombres de Longhurst lograron limpiar todo el bloque rápidamente, obligando a los alemanes a abandonar sus posiciones. Sin embargo, les llevó a los canadienses algún tiempo dominar esta nueva técnica. A veces, la detonación fallaba al penetrar la pared y, a veces, todo el edificio se derrumbaba. Con el mouse howling, la batalla pasó de las calles al interior. La lucha fue encarnizada en cada piso, habitación y escalera, no menos feroz que antes. Días de combate urbano llevaron a la exhaustión y a pesadas bajas en ambos lados. Las pérdidas redujeron a los batallones canadienses a la fuerza de compañía. El día de Nochebuena, la batalla aún seguía en marcha. Los Edmontans lucharon para abrirse camino fuera de Corso Vittorio e Emanuele y avanzaron hacia la Piazza Plebiscita y la Catedral de San Tommaso. Mientras tanto, en la parte occidental de la ciudad, los Seaforths se concentraban en capturar la Piazza San Francesco. La plaza estaba bajo fuego constante desde la posición alemana ubicada en el campanario de la iglesia de San Francesco. Entre ellos había una escuela y parecía estar vacía. Una sección de 6 hombres fue a revisar y asegurar un gran edificio de 3 pisos. Sorprendentemente, el edificio estaba desocupado. Sin embargo, poco después, una enorme explosión sacudió la plaza y la escuela se convirtió en un montón de escombros y ladrillos en cuestión de segundos. Solo un hombre sobrevivió. La lucha por la Piazza San Francesco continuó durante horas hasta que un tanque logró llegar a la plaza y, después de recibir la orden de disparar al campanario, el comandante del tanque silenció la posición alemana con un solo disparo preciso. La batalla por la iglesia de San Francesco continuó durante toda la noche. Mientras tanto, en otros lugares de Ortouna, los soldados de ambos lados buscaban refugio para pasar la noche. El movimiento durante la oscuridad era peligroso, ya que los francotiradores y guardias con gatillo fácil tenían problemas para distinguir amigo de enemigo. No hubo mucha alegría en la víspera de Navidad de 1943, ya que los hombres sabían demasiado bien lo que les esperaba en Navidad. Sin embargo, el día de Navidad trajo una disminución en la intensidad de la lucha. Los hombres del regimiento Loyal Edmonton intentaron avanzar, pero su avance se estancó debido a la simple razón de que el batallón tenía demasiados pocos hombres para pelear. Los Seaforths aprovecharon el silencio para organizar la cena de Navidad para los hombres en la sede del batallón en Santa María de Constantinopoli. En secciones, se trasladaron a la sede y, después de terminar la comida, regresaron a posiciones en la ciudad. Para el 26 de diciembre, ambos bandos estaban cansados de la batalla, que consideraban inútil. En la mañana, el general Boulks visitó la sede de la segunda brigada y preguntó al brigadier Hofmeister si deseaba retirar sus tropas de Ortouna. Hofmeister rechazó la oferta. Los alemanes también consideraron retirarse de la ciudad, pero la batalla atrajo la atención de Adolf Hitler, quien emitió una orden de que Ortouna debía ser mantenida bajo todas las circunstancias. Los canadienses y los alemanes recibieron refuerzos limitados durante la batalla, principalmente reclutas frescos, pero no fue suficiente para compensar las pérdidas sufridas. Para el 26 de diciembre, ambos batallones canadienses tenían apenas más de 300 hombres y una docena de tanques del regimiento Three Rivers. Los alemanes tenían una fuerza equivalente. Durante el día, la lucha fue intensa, pero el progreso fue mínimo. Al día siguiente, la batalla llegó a su punto culminante.
Una sección de 24 hombres de los Edmontons tomó una posición en un gran edificio cerca de la Catedral de Santa Masou, sin saber que dentro del edificio había una trampa mortal. Observando desde la distancia, los paracaidistas activaron explosivos tan pronto como vieron a los canadienses dentro. Una poderosa explosión destruyó el edificio, matando a todos excepto a un hombre dentro. Después de este incidente, el resto de los Edmontons se enfureció y, cegados por la rabia y sin tener en cuenta su propia seguridad, los hombres de la compañía avanzaron hacia el sector alemán. Los ingenieros colocaron explosivos en el edificio ocupado por los paracaidistas, destruyendo el edificio después de alcanzar una distancia segura y matando al menos a 40 paracaidistas dentro. Estas acciones llevaron a los hombres de ambos lados al borde de la locura, y pasaron el día dedicados a una frenética demolición, destruyendo un edificio tras otro, ignorando el hecho de que miles de civiles aún estaban en la ciudad. Los explosivos de alto poder reemplazaron a las granadas como arma de elección. Para el final del día, los alemanes aún controlaban solo una pequeña parte del norte de la ciudad. Para el empujón final, el brigadier Hofmeister decidió comprometer a su última reserva, el batallón de infantería ligera canadiense Princess Patricias. Había sido reacio a usar su batallón de reserva antes porque los informes de inteligencia sugerían que otro batallón de paracaidistas estaba siendo trasladado a Urtouna. Mientras Hofmeister preparaba sus planes para el día siguiente, no sabía que los paracaidistas alemanes se habían retirado de la ciudad durante la noche. A medida que amanecía el 28 de diciembre, el inusual silencio se extendió por Urtouna. Los exhaustos hombres del regimiento Loyal Edmonton y los Seaforth Highlanders de Canadá salieron cuidadosamente de sus refugios, listos para otro día de lucha. Sorprendentemente, la ciudad en ruinas estaba tranquila. La batalla de Urtouna finalmente había terminado. Durante lo que se ha conocido como el Diciembre Sangriento, la primera división de infantería canadiense tuvo pérdidas totales de 2.339 hombres muertos, heridos o desaparecidos, y otros 1.617 fueron listados como enfermos o sufriendo del trauma de la conmoción por explosiones. En los combates del 20 al 28 de diciembre, la primera división de paracaidistas alemanes perdió 455 hombres, de los cuales al menos 250 murieron. El mayor Jamestown dijo después de la batalla: Urtouna fue una batalla espantosamente peleada. Nunca debería haber sido peleada.